¿Qué cosas deben caracterizar el ministerio de cada creyente en Jesucristo? ¿De qué forma debemos mirar a las personas, tanto de las ciudades como de los campos? ¿Estarán desamparadas y dispersas las personas hoy como lo estuvieron en el tiempo de Jesús? ¿Qué significa estar desamparados y dispersos? ¿Cómo ven las personas a aquellos que están orientados a satisfacer sus propios intereses? ¿Cómo ven las demás personas? ¿Cuál fue el ministerio, la agenda ministerial de Jesús? ¿Y cuál debe ser la agenda ministerial de la iglesia en el día de hoy? Miremos la Biblia, las palabras de Dios, en Mateo capítulo 9, los versos 35 al 38, y a partir de ahí miremos algunos otros textos para ver la respuesta a estas preguntas. Dice la Biblia: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. El ministerio de Jesús es el modelo que nosotros debemos seguir para nuestros propios ministerios. Dice los versos que leímos que Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñando y predicando el evangelio del reino. Vayamos por partes. En primer lugar, debemos, como creyentes en Jesucristo, ir a donde la gente está. Estamos acostumbrados a reunirnos en el templo, y eso tiene sus virtudes, y hay bendición en ello. Qué bueno todos los que tenemos un lugar donde congregarnos. Pero por lo general Jesús, aparte de ir al templo y ministrar allí, lo hacía de forma muy regular en las ciudades y en los campos, donde estaba la gente y donde estaban las necesidades de la gente. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros, para no quedarnos metidos dentro de las cuatro paredes de un templo, sino aprovechar las oportunidades que tenemos en los momentos en que estamos en el trabajo, en los momentos que estamos en el banco, en el supermercado, o que salimos a caminar al parque o a la pista, y ahí donde la gente está y que está en necesidad, entonces aprovechar para comunicar el mensaje del evangelio del reino de Dios. Debemos, por otro lado, echar mano del modelo de Jesús, que predicaba y enseñaba. Dice específicamente el texto, el evangelio del reino de Dios. La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Y a qué se refiere? A la buena noticia de que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Esa es la prioridad uno en el mensaje que debemos comunicar. De que toda persona que anda desamparada y dispersa, sin orientación, sin dirección, sin saber a dónde va en el aquí y ahora, y mucho menos sabe dónde estará en la eternidad, que nosotros podamos predicar y enseñar la buena noticia de que pueden alcanzar salvación y vida eterna en Jesucristo y caminar en el aquí y ahora bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios, y poder pasar luego a la eternidad para estar en la presencia de Dios para siempre, el día aunque uno muera o el día en que Jesucristo venga a buscar a su iglesia. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Cuando Jesús estuvo ministrando y enseñando en la tierra, los discípulos en un momento particular se le acercaron
y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús utilizó una oración que la conocemos en este tiempo como la oración modelo. Y comenzó a hablar y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y comenzó a enseñar acerca de cómo orar. Era la costumbre de Jesús orar constantemente. Pero un momento particular de esa enseñanza dice: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace tu voluntad en los cielos. Y es importante que podamos ver claramente que el gobierno de Dios, el reino de Dios, el imperio, el señorío, el dominio de Dios que se da en los cielos, debemos solicitar que se dé también aquí en la tierra, que intervenga en los asuntos nuestros, como individuos, como familias, como comunidad, aldea, como ciudad, como país, de manera que Él, interviniendo en los asuntos de la tierra, se haga su voluntad, su gobierno, sus órdenes, sus instrucciones, sus criterios, su demanda, que toda la estructura del cielo se haga manifiesta aquí en la tierra. ¿Y sabe qué? En el cielo se obedece de manera perfecta. Es costumbre de nosotros los seres humanos desobedecer las instrucciones, desobedecer las leyes, aunque hay algunas leyes que verdaderamente no merecen ser respetadas. Sin embargo, la mayoría de ellas, la mayoría de las leyes se establecen para que haya orden, para que haya cuidado, para que haya protección, para que haya para nosotros dirección en vivir en comunidad. Sin embargo, es costumbre desobedecerlas. Ahora, en los cielos, la costumbre es que allí todo se hace de manera perfecta, la obediencia es perfecta. Cuando hubo desobediencia en el cielo por seres angélicos, comenzando con Luzbel, que hoy conocemos como Lucifer o Satanás, cuando hubo esa desobediencia, inmediatamente Dios estableció el orden haciendo juicio. Y dice la Biblia claramente, aparece registrado en varias partes de la Escritura. Una de ellas es en Judas, en el verso 6. La Biblia dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Cuando hubo desobediencia en los cielos, cuando hubo una declaración unilateral de independencia de Dios, Dios inmediatamente aplicó su ley y los sacó de ese lugar de su presencia. Y están reservados en prisiones de oscuridad, que lo que significa es en el mundo de las tinieblas, para que llegue el momento en que sean finalmente enjuiciados y que no puedan operar más. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 4, también nos da una indicación acerca de qué aconteció cuando en el cielo se pretendió usurpar el lugar de Dios y no obedecer a sus instrucciones, a su gobierno, a su reino. Dice la Biblia en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, fueron reservados para juicio. Dios no los perdonó. Y naturalmente el contexto en que Pedro está hablando esto es que en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia, y aún en la antigüedad hubo falsos profetas y falsos maestros que encubiertamente introducían herejías destructoras y no asumían una actitud de arrepentimiento, sino que seguían sus disoluciones. Y el camino de la verdad era trastocado, era blasfemado por otros, y hacían mercadería de la gente por causa de la avaricia. Entonces, dice la Biblia que su juicio está cercano, que no habrá de esperar,
que habrá condenación que no se tardará para aquellos que en su perdición, en su desvarío, se han desviado de la verdad. Y del mismo modo que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad y están reservados para el juicio, así mismo será con aquellos que no obedecen al gobierno, al reino de Dios. Así que cuando Cristo estuvo ejerciendo su ministerio público, enseñó y predicó acerca del reino de Dios, del gobierno de Dios, de su imperio, de su señorío. Y eso lo hizo recorriendo las ciudades y las aldeas, dando la oportunidad para que cada persona pudiese escuchar la buena noticia de salvación, pero también el mensaje del juicio de Dios, que habría de cernirse sobre aquellos que desobedecieran y no respondieran creyendo a la verdad. Además de este ministerio de enseñanza y de predicación de Jesús, Jesús ejerció su ministerio sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando los profetas hablaron acerca de que el Mesías vendría y se manifestaría, y entre las cosas que haría sería sanar a los enfermos, como un signo, como una señal poderosa de que Él era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios, que era el enviado, el ungido, aquel que vendría a traer la salvación y además la bendición para la humanidad. En Isaías 53 se registran algunas cosas acerca de eso. Y en el verso 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto tiene un doble significado. No solamente sana nuestras dolencias del cuerpo y llevó nuestras enfermedades en su cuerpo cuando fue lastimado, cuando fue herido por nuestras rebeliones, sino que también significa que nos sana en el alma y en el espíritu, cuando trae salvación a nuestras vidas. Y nosotros respondemos afirmativamente recibiéndole como nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces se opera nuestra sanidad espiritual. El alma y el espíritu son restaurados a la relación con Dios, y entonces para nosotros hay libertad, hay gozo, hay paz, hay una experiencia de comunión con Dios para siempre. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora bien, Dios, en la persona de Jesucristo, en su ministerio público, ejerció un ministerio de sanidad integral. Y digo integral porque cuando Pablo habla acerca del don de sanidad, no lo habla en singular, sino que lo habla en plural. Dice don de sanidades, porque cuando Dios interviene, sana todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es claro en los evangelios y en otras partes de la Escritura que el ministerio de sanidad de Jesús fue prominente. Traían la gente a Él y los sanaba. Hay muchos casos individuales que se relatan, se narran en la Biblia, pero hay algunos versos particulares que van más allá del caso de una persona o de un pequeño grupo de personas, sino que habla de miles de personas que fueron intervenidas por el Señor Jesús, por un lado para ser sanados físicamente, pero también para ser libertados espiritualmente. Por ejemplo, ahí mismo en Mateo, capítulo 8, los versos 16 y 17, narran un momento en particular en que Jesús está ministrando. Y no es un solo caso al que ministra, sino a muchos casos. Dice
Mateo 8, 16 y 17 de la siguiente manera. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El ministerio del Mesías, el ministerio de Jesús, fue caracterizado por la predicación y la enseñanza de la buena noticia de salvación, el evangelio del reino de Dios, el gobierno de Dios establecido aquí entre nosotros los seres humanos, pero también entre esos los signos que le seguían como un testimonio de poder, de autoridad espiritual, y el cumplimiento de las profecías era que sanaba a los enfermos, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y no había reparos en que quien se acercaba a él le sanaba. Dios no tiene preferidos, así que los milagros de sanidades son también para ti y son para mí en nuestro tiempo, porque la Biblia claramente dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sigue ejerciendo su ministerio a través de nosotros, su pueblo. Cuando el pueblo de Dios hacemos oración por los enfermos, las señales que nos siguen están registradas en la Biblia claramente. Uno de esos milagros son los milagros de sanidades. Cuando Jesús estuvo despidiéndose de sus discípulos antes de ascender al cielo y estuvo entregando la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice la Escritura en Marcos capítulo 16, los versos 17 y 18, que las señales de milagros, de sanidades, de liberaciones, habrían de seguir a los creyentes en Jesús. Y los creyentes en Jesús conformamos la iglesia. Dice la Biblia: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Sabe lo que eso implica? Que esa promesa habrá de cumplirse en todos los tiempos hasta el fin. Tú tienes la oportunidad de recibir un milagro de sanidad, del mismo modo que se operaban los milagros en la vida y ministerio de Jesús en aquellas personas que tenían la necesidad. Dice la Biblia en el pasaje bíblico que estamos utilizando como base en Mateo capítulo 9, los versos 35 al 38, que no solamente recorría Jesús las ciudades y las aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo, sino que cuando miró las multitudes, dice la Biblia, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa que estaban desamparadas y dispersas? La responsabilidad de los gobernantes de ese tiempo era ser pastores del pueblo de Israel. Cada gobernante en su nación viene a ser el pastor de esa nación. Oiga bien lo que voy a decir. Por otro lado, otros líderes, como los sacerdotes, que debían relacionar al pueblo con Dios y enseñarles el camino del reino de Dios, y a su vez interceder delante de Dios por el pueblo, por la nación, tenían una grande responsabilidad, y se supone que miraran la gente como las miraba Jesús, como las ve Dios. También los profetas de ese tiempo y de este tiempo, porque los hay, los pastores, los evangelistas, los maestros de la palabra, los que tenemos la responsabilidad de liderar al pueblo y enseñarles el camino de Dios, somos los pastores del pueblo, somos los pastores de la nación. Y la responsabilidad que tenemos es de relacionar a la gente con Dios.
que conozcan el mensaje de la buena noticia de salvación, que conozcan los criterios y demandas del reino de Dios aquí en la tierra, para que respondiendo, creyendo y respondiendo en obediencia, la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra como se hace la voluntad en los cielos. Es menester que cumplamos el ministerio aquí en la tierra, pero para eso, entonces, los líderes religiosos, los líderes políticos, debemos mirar a la gente como las miraba Jesús, con compasión. Ahora bien, mucha gente en todos los tiempos ve a los demás como personas de las cuales pueden suplir o satisfacer sus propias necesidades con egoísmo. Miren, los comerciantes ven a la gente como clientes que pueden dejar su dinero aquí. Por eso usted ve que muchos de los anuncios, de las promociones que se hacen tratando de que la gente venga a los establecimientos a comprar cosas que posiblemente no son esenciales ni las necesitan, pero es tan atractivas las promociones que se hacen que la gente recurre a comprar cosas que ni siquiera necesitan. La Biblia claramente habla y dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Si tenemos sustento y abrigo, ya es suficiente. Pero lo maravilloso de Dios es que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, que suple nuestras necesidades más que suficiente, de manera tal que podamos no solamente tener para nosotros, sino tener para aquellos que están en mayor necesidad que nosotros. Así que Dios siempre hace provisión sobreabundante. Pero ¿saben qué pasa? La gente que procura vernos como sus potenciales clientes para satisfacer la necesidad egoísta de tener más y más y más, entonces no nos van a mirar con compasión, sino que van a procurar sacar de nosotros lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Los políticos van a ver a la gente como sus potenciales votantes, así que van a hacer cosas y a decir cosas que atraigan al público, y sus promesas, por lo general, no todos, pero por lo general, son promesas falsas. Eso se hace evidente en cada país cuando después que terminan unas elecciones o después que los gobernantes han hecho promesas, al fin y al cabo son muy pocas o ninguna las que cumplen, pero se dan muchos elementos de corrupción en los cuales se enriquecen a costa de los demás. Vuelvo y digo, eso no pasa con todos, pero son muchos los que miran a las multitudes para verlas de cómo pueden aprovecharse de ellas y no para ser canal de bendición para ellas. Lo mismo pasa con nosotros los religiosos. No son todos, pero siempre hay alguno que ve a la gente como una oportunidad para lograr el reconocimiento público o para lograr sacar bienestar material y económico. Qué bueno que en el pueblo de Dios no son la mayoría, sino por el contrario, son unos pocos. El problema que tenemos entonces es que por unos pocos se nos juzga a todos los demás como buscones, como personas que están buscando una oportunidad para sacarle a los demás. Ahora bien, para esos falsos maestros y falsos profetas que ven a la gente no con compasión para alcanzarlas para Cristo, sino para sus propios intereses, no se tarda el juicio, como dice la Escritura. Tendrán su merecido, porque Dios no se fue de vacaciones. Dios está atento a todo lo que pasa y Dios lidera a su pueblo como jefe supremo, como capitán de sus huestes, tanto en el mundo de su reino invisible como aquellos que hemos venido a servirle a Dios y ser sus súbditos. Cuando Jesús ejerció su ministerio público, no vio a la gente como personas de las cuales aprovecharse y sacarle algo, sino que la Biblia dice claramente que vio las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él dijo de sí mismo: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas.
Cuando en la antigüedad el salmista David se relacionó con Dios y vio a Dios, lo miró y dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Haciendo saber que cuando el Señor nos mira no para sacarnos algo, sino nos mira para bendecirnos. Cuando Jesús vio las multitudes, quienes eran responsabilidad de los gobernantes, de los líderes religiosos, para relacionarles con Dios, se dio cuenta que no tenían dirección, que andaban desamparados, que en lugar de tener una palabra precisa que los relacionara con Dios, había enseñanzas erradas. Y él, como buen pastor, y él, como buen maestro, predicó y enseñó la palabra de Dios. En varias ocasiones, o en muchas ocasiones, tuvo que decirles a los oyentes: oísteis a los antiguos que fue dicho. Por ejemplo, uno de estos casos: no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano ya es culpable de juicio. Oísteis a los antiguos que les fue dicho y que dijeron: no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mirare la mujer de su prójimo para desearla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces tomó Jesús la palabra que fue dicha por los antiguos y la levantó a una tesitura, a una altura mayor, para decir que no era meramente el acto pecaminoso de errar al blanco y fallarle a Dios haciendo tal o cual cosa. O sea, no era meramente por las acciones, si aún con nuestro corazón pensamos hacer mal y atesorábamos ese pensamiento malévolo en nuestro corazón y lo hacíamos parte de nuestra estructura, de nuestro estilo de vida, aún con nuestros pensamientos estábamos fallando, estábamos errando al blanco, estábamos pecando. Así que Jesús se convirtió en el maestro de maestros, enseñando al pueblo los criterios y demandas del reino de Dios, no a la usanza, no a la semejanza de los escribas, de los fariseos, del grupo de sacerdotes y otros líderes religiosos, sino conforme a los criterios del reino de Dios. Enseñó al pueblo, les predicó al pueblo, lo hizo donde la gente estaba, en las ciudades, en las aldeas. Si estaba en el templo, allí lo hizo, pero si estaba en el campo, allí lo hizo, si estaba en las ciudades, allí lo hizo. Fue donde la gente estaba, la gente en necesidad, que estaba desamparada y dispersa y que necesitaban a Jesucristo como el buen pastor. Ahora bien, Jesús andaba con un equipo ministerial, con sus discípulos, y cuando habló a sus discípulos, les dio instrucciones claras. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Miró a las multitudes también como una gran cosecha espiritual y usó la imagen de la mies, de los sembradíos que podían ser cosechados. Y eso era una imagen clara y común en un pueblo que gozaba de buena agricultura. Y les dijo a sus discípulos: la mies es mucha y pocos los obreros. En otra oportunidad les había dicho a los discípulos: mirad los campos que ya están listos para la siega, para la cosecha. Ya están blancos, ya están maduros, ya están listos. Y cuando miró las multitudes que estaban en múltiples necesidades espirituales, de salud física, de salud emocional, psicológica, de problemas familiares, de problemas económicos, de problemas de estar dominados y controlados por un gobierno extranjero, Jesús vio a las multitudes desamparadas y dispersas y les dijo a los discípulos: ya ellos están listos para la cosecha. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Había multitudes en necesidad, así que se necesitaban obreros. Y la primera cosa que debemos hacer nosotros los que somos creyentes es solicitar a Dios que envíe más obreros para la cosecha. Estamos viviendo un tiempo muy particular
donde de la misma manera que en el tiempo de Jesús la gente tenía necesidad extrema, hoy hay necesidades extremas. Hay una pandemia a nivel del mundo. Por eso se le llama pandemia. Una pandemia que está enfermando a multitudes y que está llevando a la eternidad por medio de la muerte a multitudes. Y mucha de esa gente que muere no tienen pasaporte para el cielo, no tienen salvación y vida eterna. Necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, sea de forma directa y personal, sea por los medios de comunicación masiva, las redes sociales. De alguna manera debemos predicar y enseñar el Evangelio del reino de Dios, para que escuchando la buena noticia de salvación, puedan responder y tener la oportunidad de recibir a Jesús como Salvador y Señor, y entonces, sea que vivan o sea que mueran, puedan entrar en la eternidad en el cielo de Dios. Así que es nuestra responsabilidad emular a Jesús y ejercer el ministerio de Jesús, y el cual reclamó que también nosotros hiciéramos: predicar y enseñar el Evangelio del reino. Una de las cosas que Jesús indicó no solamente a su círculo íntimo de discípulos, los 12 como comúnmente le conocemos, sino también a otros muchos discípulos que estaba enseñando el camino de la verdad. Dijo Jesús: y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Eso aparece en el capítulo 10 de Mateo, los versos 7 y 8. Y es una instrucción clara para nosotros los creyentes, para la iglesia, de cuál debe ser el ejercicio de nuestro ministerio. Además de predicar y de enseñar el Evangelio del reino, hemos sido capacitados, hemos sido dotados de poder espiritual y de autoridad para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios, y debemos hacerlo de manera gratuita. Eso debe estar claro: de gracia recibisteis, dad de gracia. Es importante que tengamos eso claro, porque no debemos ver las multitudes como gente a quienes sacarle dinero, sino como gente a quienes bendecir por pura gracia, de la misma manera que recibimos la gracia de Dios y fuimos investidos de poder y de autoridad espiritual. Eso debemos ejercerlo de forma gratuita para la gloria de Dios y bendición de muchos, de aquellos que responden a la enseñanza y la predicación del Evangelio y a la oración del pueblo de Dios. La mies es mucha, las multitudes son muchas y están necesitadas. Por un lado, debemos rogar a Dios que envíe más obreros a la cosecha. Nos estamos preparando para un tiempo de una gran cosecha que vendrá de parte de Dios. Y ya Jesús mismo preparó a sus discípulos para ello. En un momento particular de sus enseñanzas, utilizó una imagen para ilustrar lo que es una gran cosecha. Y le habló del sembrador. Usó una parábola, utilizando algo muy conocido que era la agricultura. Y les dijo que el sembrador salió a sembrar su semilla, y aunque una parte de la semilla cayó en el camino, en ese trillo o cerca del camino, y las aves vinieron y se la comieron, las semillas. Así que esa semilla desapareció. Y luego otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Y otra cayó entre pedregales, en ese lugar donde solamente había una capa superficial de polvo, y debajo había piedras calcáreas, grandes piedras debajo de ese polvo, y con el calor del día crecía poca, porque había poca tierra, y luego con el calor se secaban las raíces. Sin embargo, se establece en esa parábola que una parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. O sea, por cada semilla, entonces había una cosecha de 100, de 60
y de 30 granos por cada vaina, decimos aquí en Puerto Rico, y dicen también en la República Dominicana, por cada fruto que se daba, habían tantas o más semillas, 100, 60 o 30. Y la parábola establece que hubo una gran cosecha. Jesús lo que quería era decirle a sus discípulos que tenía la responsabilidad de sembrar la semilla de la palabra de Dios. En Lucas, en el capítulo 8, en el verso 11, se establece que la semilla es la palabra de Dios. Dice, esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Así que la siembra de la palabra de Dios debe resultar en una gran cosecha de almas que respondan a esa palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo que está Jesús diciéndole a sus discípulos es lo siguiente: aunque mucha de la semilla que se siembra se pierde, también una parte de esa semilla cae en buena tierra, en corazones sensibles que responden a esa palabra, y esos son los que están listos para cosecharse espiritualmente. Es menester que nosotros entendamos claro que aunque el gobierno de Dios, el reino, el imperio, el señorío de Dios comenzó de forma insignificante, sencilla, donde no fueron muchos los que respondieron, a través de los años, a través de los siglos, han sido muchas las personas que han oído el mensaje del Evangelio, que han recibido la buena noticia de la palabra de Dios, que han recibido la semilla que ha sido sembrada en los corazones y han respondido, y entonces la cosecha será sobreabundante. Y eso debe ser algo que motive a nosotros para seguir enseñando y predicando el Evangelio del reino, la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, porque al fin y al cabo habrá una gran cosecha. Es cierto que los que sembramos la semilla lo hacemos con lamento, con lloro, con esfuerzo, y a veces nos parece que no va a haber fruto. Sin embargo, la Biblia claramente dice que la palabra de Dios, una vez declarada, establecida, no vuelve atrás vacía, sino que hace aquello para lo que fue enviada. Sigamos enseñando, sigamos predicando el Evangelio del reino de Dios, porque al fin y al cabo habremos de tener una gran cosecha. Es posible que tú y yo no veamos esa cosecha, porque es claro lo que dice Jesús cuando enseñó a sus discípulos y dijo claramente: yo los he enviado a cosechar donde ustedes no sembraron, porque uno es el que siembra y otro el que cosecha. En esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. La semilla sembrada en el corazón de mucha gente en el pasado, es posible que ahora en este tiempo es que esté dando el fruto. Unos fueron los que sembraron en el tiempo pasado, y es posible que seamos nosotros los que en este tiempo estemos cosechando las almas para Jesucristo. Y a mí me parece que como están las condiciones en el mundo, donde las cosas están cada día más difíciles y donde las señales de los tiempos finales se están cumpliendo, una de esas señales es que será predicado el Evangelio del reino de Dios en todo el mundo, y luego vendrá el fin. Y si predicamos el Evangelio del reino en todo el mundo, y una de las formas en que se está haciendo es precisamente a causa de esta pandemia, por los medios de las redes sociales y de los otros medios de comunicación masiva, como es la radio, la televisión, y lo que Dios ha provisto para hacerlo, oiga bien, son muchas las almas que van a ser cosechadas. Y yo doy gloria a Dios por ello. Por eso, cuando Jesús ejerció su ministerio público de enseñanza, de predicación, de liberación, de sanidades, eso nos lo dio también a nosotros la iglesia. Y la iglesia debemos responder de esa misma manera.
lo que debe caracterizar el ministerio de cada creyente en Jesucristo es lo que Jesús ejerció en su ministerio público. Ir a las ciudades, ir a las aldeas o llegar de manera virtual como lo estamos haciendo, predicar, enseñar el evangelio del reino, pero también liberar, sanar, y eso no tiene limitaciones geográficas y físicas, porque la oración no tiene límite. Yo puedo estar orando aquí y aquellos que me escuchan a la distancia, inclusive en otro país, pueden recibir el impacto de la respuesta de Dios a la oración y recibir el milagro de liberación, de sanidad, inclusive de resucitación. Jesús en su ministerio público resucitó muertos y hemos recibido muchos testimonios de personas que han muerto y que Dios ha resucitado, y eso ha pasado a través de los siglos y pasa hoy de la misma manera. No hay límites para el poder de Dios, y el poder de Dios se manifiesta a través de los creyentes en Jesucristo, a través de la iglesia. Debemos ejercer el ministerio a la usanza de Jesús. Les dejo una última palabra para describir lo que Jesús mismo declaró con relación a su agenda ministerial. En Lucas, en el capítulo 4, los versos 18 y 19, declaran lo que Jesús dijo que era su agenda de ministerio. Oiga bien, entró a una sinagoga como acostumbraba a entrar, y como rabino, como maestro, se le dio el libro de Isaías, y cuando comenzó a buscar en ese rollo, en ese pergamino, encontró donde hablaba y decía de sí mismo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y oiga bien, para dar buenas nuevas a los pobres. Los pobres no meramente el pobre económicamente, todos los que no tienen a Jesús como Señor y Salvador de su vida son pobres espiritualmente y tienen necesidad de la intervención de Dios para que Jesús, que siendo rico se hizo pobre, con su pobreza nos enriqueciera a nosotros, nos enriqueciera espiritualmente. Cuando la Biblia habla de los pobres en espíritu, son aquellos que en lugar de ser orgullosos, arrogantes, altivos y que rechazan la verdad de Dios, tienen sensibilidad espiritual y en su necesidad responden. Y Jesús dijo que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo había ungido para dar buena noticia, el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pregúntese si habrá gente que está quebrantado interiormente. Que mucha gente está destrozada en su interior. A veces desde la niñez se viene con dolores del alma y del espíritu. Gente que cuando mira hacia su interior y comienza a pensar en todo lo que ha acontecido en su vida, no hacen otra cosa que entristecerse y llorar y vivir en depresión y en angustia. ¿Sabes qué? Jesús vino para sanar a todos los quebrantados de corazón. Cambia nuestro lamento en baile, en gozo, en celebración. Cambia nuestra angustia en una experiencia de satisfacción interior, de tal manera que esa satisfacción produce gozo inefable. La palabra inefable lo que significa es que con palabras no se puede describir. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones, toda la angustia, la tristeza tiene que irse porque viene el gozo del Señor e invade el corazón y fortalece el alma y el espíritu. La Biblia dice: el gozo de Jehová es mi fortaleza. Así que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. No tienes por qué seguir angustiado, triste, menesteroso, afligido, sufriendo por todo lo que ha acontecido en tu vida. De hoy en adelante puedes tener gozo inefable y tus quebrantos pueden ser
cambiados en una experiencia de libertad de todo aquello que aconteció en tu vida y que estás arrastrando como un lastre y que pesa sobre ti. Dios puede cambiar eso y levantar esa carga emocional, espiritual, psicológica, imprimir en tu corazón el gozo del Espíritu de Dios. Yo te aseguro que es una cosa extraordinaria. Los que hemos experimentado el gozo inefable que viene del Espíritu de Dios, podemos dar testimonio de ello. ¿Sabe cómo lo describe la Biblia? Y uno lo puede entender como ríos de agua viva que fluyen en las entrañas, en el interior. Y la Biblia se refiere al Espíritu de Dios morando en los corazones de aquellos que respondemos creyendo en Jesús y entonces recibiendo su bendición. Vino Jesús para sanar a los quebrantados del corazón. Mire qué maravillosa agenda ministerial. También dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El maligno, Satanás, el diablo y sus ejércitos se ha encargado de atar, de dominar, de controlar, de arrastrar hacia el mal a aquellos que no tienen la cubierta de Jesucristo en su vida, de que no han pasado del dominio de Satanás al señorío e imperio de Jesucristo. Así que los domina, los controla. La Biblia dice, el que hace pecado, esclavos del pecado. La Biblia dice claramente, todos nosotros los que estamos en Cristo somos de Dios, pero el mundo entero, la humanidad entera está bajo el maligno. Así que esa realidad está sobre aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. De hecho, aquí dice que vino a dar vista a los ciegos. La Biblia claramente dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Así que los ciega espiritualmente, pero Cristo vino para dar vista a los ciegos. No solamente los ciegos físicamente, sino los ciegos espirituales. Ambas cosas Jesús las puede hacer y las hace. No solamente en su ministerio público, la sigue haciendo hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Vino a poner en libertad a los cautivos y dar libertad a los oprimidos. Hay gente que no está cautivo por el maligno, pero está oprimido por el maligno. ¿Sabes qué? Esa opresión se puede ir en el nombre de Jesús y tú puedes tener libertad de esa opresión. Hay una gran diferencia entre estar cautivos por el mal, o sea, dominados y controlados totalmente. Eso la Biblia le llama posesión demoníaca. Y otra cosa es ser oprimidos por el mal. Cuando personas que son instrumentos de Satanás hacen mal contra otros, hay opresión. Aparte de la opresión que directamente ejercen los poderes del mal sobre las personas para procurar hacerles daño. Sin embargo, Jesucristo vino a cubrirnos, a protegernos del mal, a quitar la opresión y a darnos libertad. Y esa libertad es maravillosa. Esa parte de Lucas capítulo 4, los versos 18 y 19, terminan mostrando la agenda ministerial de Jesús cuando Él dice a predicar el año agradable del Señor. El año agradable no es otra cosa que el tiempo de gracia de Dios, el tiempo de oportunidad para recibir a Jesús como Salvador y Señor, antes que se cierren todas las profecías y las señales del tiempo del fin. Hay oportunidad de venir a Cristo, ser salvo, ser liberado y pertenecer al reino de Dios. Vendrá el tiempo del día malo, del año de juicio, del tiempo en que se harán consumadas todas las cosas y los juicios de Dios habrán de cernirse sobre los moradores de la tierra y ya ahí no habrá oportunidad. Es menester que mientras el día dura, mientras hay oportunidad, recibamos a Jesús como Salvador y Señor. El que escribió la carta a los Efesios dijo y escribió, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y ese aprovechar bien el tiempo, lo que significa es aprovechando bien las oportunidades, el momento oportuno. Y hay momento oportuno para recibir al Señor.
y es mientras estamos en vida y mientras estamos recibiendo el mensaje de esta palabra, de modo que podamos responder al Señor y podamos recibir sus beneficios. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 55 de Isaías, mientras Isaías enseñaba y predicaba y llamaba al arrepentimiento, y la respuesta en la mayoría de los casos era negativa, y habiendo dicho quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, también dijo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mientras el tiempo de gracia dura, debemos buscar a Dios mientras puede ser hallado. Su propósito, su voluntad es perdonarnos, es restaurarnos en una relación con Dios Padre por medio de Jesucristo, y de esa manera podamos obtener salvación y vida eterna para poder entrar en la eternidad el día que muramos o que Cristo venga y estemos en su presencia para siempre. O si lo rechazamos, esa oportunidad y ese tiempo oportuno, entonces podríamos pasar a la condenación eterna en el infierno. La buena noticia es que en Cristo hay salvación y vida eterna. Él ejerció su ministerio público de una manera extraordinaria, y nosotros los creyentes, la iglesia, siguiendo el modelo de Jesús, predicamos el evangelio del reino, enseñamos el evangelio del reino, oramos por las personas para que sean sanadas, sean liberadas, y te invitamos en esta hora a que ores juntamente conmigo para que cualquiera sea la necesidad de liberación, de sanidad, de salvación, entonces la reciba. Oremos. Padre, es en el nombre de Jesús que hemos comunicado tu palabra. Tu palabra es la verdad y es buena noticia. Yo te pido en el nombre de Jesús que todos estos que tienen acceso al mensaje de la palabra, no solamente la que yo he predicado, sino la que tantos otros obreros han predicado y están predicando en esta hora, haya respuesta afirmativa para salvación y vida eterna. Obra para que te reciban como Salvador, oh Señor, y como Señor de su vida. Asimismo, clamamos en el nombre de Jesús para que los que están enfermos, los que están quebrantados en el cuerpo, sean sanados. Los que están quebrantados en el alma, sean liberados y sanados, y sea cambiado su tristeza, su angustia en gozo, en paz, en refrigerio espiritual, y que los que están enfermos físicamente sean sanados y vengan los milagros y señales para la gloria de tu nombre. Yo declaro lo que dice tu palabra, que por la llaga de Jesucristo fuimos curados. También, Señor, declaro que aquellos que han muerto, tanto física como espiritualmente, sean levantados, sean restaurados, reciban, Señor, el milagro que se opere para la gloria de tu nombre. Y en esta hora, Señor, tu nombre sea glorificado. A ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Juan Emilio Morales Dávila. Me honro en pastorear la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te invito ahí, en el país donde estás, a que busques una iglesia donde congregarte y recibas la edificación, la construcción espiritual de tu vida a través de la palabra de Dios. Si vives en Puerto Rico y estás en Bayamón o cerca de Bayamón y pudieras estar con nosotros, estamos ubicados en la carretera 174, Bayamón, Puerto Rico, a la altura del kilómetro 3.7, frente a la urbanización Versalles, cerca de la Universidad de Puerto Rico y de Sesco. Allí te esperamos en el nombre del Señor. También, si quieres escribirnos, puedes hacerlo al apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Nuestro correo electrónico es casadeconsolacion@gmail.com. Que Dios te bendiga mucho. Será hasta la próxima.